Bien, estamos hablando entonces sobre la gran persecución que enfrentó la iglesia en Jerusalén. La iglesia aún está en Jerusalén. Debería ya haberse ido, pero se están demorando. En el capítulo 8 veremos que Dios los va a hacer con que salgan de Jerusalén. Va a venir una persecución mucho más potente y numerosa contra la iglesia. Sin embargo, los enemigos del Evangelio tuvieron un duro enfrentamiento con Esteban. Y Esteban, como ya dijimos el domingo pasado, era un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo de Dios, y refutó todas las acusaciones que se le hizo al Evangelio. Y después él entonces presenta su defensa. Y en este capítulo 7 nosotros encontramos uno de los sermones más extensos que podemos encontrar en la Biblia Sagrada, ¿ya? Y Esteban prácticamente va a contar toda la historia de Israel en el capítulo 7. Y hace mención de por lo menos algunas personas de las cuales nosotros lógicamente vamos a tratar, como es Abraham, José, Moisés, el rey David y el Señor Jesucristo. En todo su sermón, él entonces va a hablar sobre estos patriarcas a quien Dios, por gracia y por misericordia, se reveló a ellos. Entonces, en el día de hoy, Esteban se detiene en el padre de la fe, uno de los hombres, uno de los pilares del cristianismo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y entonces hace primero Esteban un llamado para que escuchen lo que él tiene que decir, porque como estaba siendo acusado de blasfemia, de que Jesús iba a cambiar las costumbres de los judíos, que el templo iba a ser destruido, cosa que para ellos era algo santo, algo muy santo, entre comillas, ¿ya? Porque ya lo habían profanado. El problema es que ellos rechazaban a Jesús, rechazaban el Evangelio. Entonces Esteban hace una defensa y dice: varones, hermanos y padres, oíd. ¿Ya? El Evangelio realmente es un llamado a que el hombre pueda oír el Evangelio. El apóstol Pablo va a decir de que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. El ser humano tiene que oír el Evangelio, tiene que escuchar el mensaje. La iglesia está llamada a transmitir el Evangelio para que los hombres puedan oír y puedan tomar conocimiento y puedan arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Es muy importante oír, y por eso que usa él en este tiempo verbal en el imperativo: varones, hermanos y padres, oíd. Y ahí entonces él empieza diciendo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Primera cosa que nosotros podemos entonces sacar de este texto es que Dios soberanamente se reveló a Abraham en Mesopotamia. Estando él aún perdido, estando él aún preso de la idolatría, Dios se reveló soberanamente, por gracia, se reveló a Abraham. Y lo llamó, lo convirtió, lo transformó, y Abraham pudo caminar con Dios y vivir para la gloria de Dios. Esto es un principio importante en toda la Biblia Sagrada, hasta los días de hoy. Y nosotros como iglesia siempre haremos hincapié en ello. Dios es quien inicia la obra. Dios es quien sale a nuestro encuentro. Dios es quien se revela. Dios es aquel que estaba oculto para nosotros y que en un momento determinado Dios abre las cortinas y se da a conocer. No en obediencia a algún pedido nuestro,
No porque nosotros ni siquiera lo hayamos buscado, porque Dios no es alguien que pueda ser descubierto por el hombre. Ninguno de nosotros podría decir, yo descubrí a Dios, yo descubrí el Evangelio, yo investigué, indagué hasta que llegué a esta conclusión. Lo que la Biblia dice es que es Dios quien inicia, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se revela al hombre, tanto en el principio como en el decorrer de toda la historia. Y con cada persona, con cada ser humano que conoce el Evangelio, es Dios quien toma la iniciativa, siempre. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Mesopotamia. Mesopotamia. Antiguamente estaba el jardín del Edén, allí. Hoy, Irak, el moderno país conocido como Irak, allí estaba Mesopotamia. Una parte norte le cabe a Turquía y a Libia, a Siria, ¿ya? Y en la parte norte de Mesopotamia se encuentra el Golfo Pérsico. Allí probablemente surgió toda la historia de la humanidad. Allí fue cometido el primer pecado. Años después, allí se encontraría una gran ciudad llamada entonces Mesopotamia, una ciudad muy desarrollada, de mucha influencia y de mucha cultura. Se engaña a alguien que pueda pensar que en esos días, ya prácticamente los primordios de la civilización, el hombre andaba con un palo, ¿ya? O con un bastón en el hombro, ¿ya? Que el hombre andaba prácticamente un hombre cavernícola, ¿ya? Los hombres en aquellos días ya se habían desarrollado bastantes técnicas. Por ejemplo, en Mesopotamia se sabe que allí se inventó la rueda, lo que cambió significativamente toda la civilización. La escritura cuneiforme la inventaron en Mesopotamia. En Mesopotamia inventaron el correo postal. Inventaron el sistema decimal, inventaron el arado, el riego, lo inventaron ellos. De allá viene todo esto, y esto está presente hasta los días de hoy. Abraham vivía allí, perdido, en esa gran ciudad, muy pecaminosa. Más adelante, Mesopotamia será llamada Babilonia. Usted recordará probablemente las Escrituras cuando en Apocalipsis se habla, ¿ya?, de la destrucción de la gran Babilonia, el mayor símbolo del pecado, de la maldad y de la corrupción. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que Dios no encontró a Abraham medio bueno, moral y éticamente aceptable. Lo encontró perdido, lo encontró muerto en delitos y pecados. Y sin importar dónde estaba él, Dios lo trajo a la luz por su gran poder, por su gracia y por su misericordia. Y la conversión de Abraham es una conversión, como las otras también, que nos trae, primero, nos recuerda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Que nosotros no éramos los muy dignos, los de buen trigo. Nosotros estábamos perdidos. Estábamos muertos y muchas cosas, incluso que ni siquiera vale la pena hablar y conversar sobre ellas, muchas de esas cosas nosotros hicimos y practicamos en peleas, en maldades, en transgresiones, en idolatría, en superstición. No podíamos siquiera soportar que muriese alguien, que después estábamos muertos de miedo pensando que ese fallecido o el espíritu del fallecido podría venir a visitarnos, podría atormentarnos. Pura superstición, pura superstición. Así vivíamos nosotros. Mesopotamia representa al mundo. Y Abraham a cada hombre que vive en pecado y en maldad.
pero Dios, que es grande en misericordia, se reveló a él. Por lo mismo, entonces, esto para nosotros es una esperanza. Cuando nosotros de repente pensamos y vemos que hay un marido, hay una esposa, hay un hijo, hay un sobrino, hay un nieto, que no quiere saber nada de Dios, nada del Evangelio, y que están en las partes más bajas del mundo, viviendo en una superstición ciega. Tranquilo, Dios de allá nos trajo a todos, porque para Dios no hay nada imposible. Todo Él lo puede hacer. Aunque hoy día anden arrodillados con un par de ladrillos en la cabeza, haciendo mandas, haciendo cosas abominables, incluso flirteando con Satanás y el mundo. No se preocupe, cuando Dios llama, cuando Dios hace la obra, no hay nada que pueda resistir la obra de Dios. Tenemos el ejemplo clásico en el Nuevo Testamento de la conversión del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo, como lo vamos a ver un poco más adelante, consintió en la muerte de Esteban. Pablo era Saulo de Tarso, que tuvo en sus manos las ropas de las personas que apedrearon a Esteban. Y estaba allí y él perseguía a la iglesia y respiraba amenazas, odio mortal contra la iglesia. Sin embargo, Dios va a fijar en él sus ojos y lo va a llamar, se va a revelar a él, lo va a convertir, lo va a atraer, lo va a capacitar y lo va a tornar un apóstol del Evangelio. Un hombre que escribió más del 40% del Nuevo Testamento. Un enemigo mortal del Evangelio. Sin embargo, Dios tuvo compasión y tuvo gracia y misericordia. Lo mismo pasó con Abraham, viviendo en Mesopotamia. Mesopotamia en aquellos días tenía aproximadamente unos 2.500 dioses, 2.500 entidades que los hombres adoraban. Los historiadores dicen que probablemente Abraham era apegado con el sol, el agua y la luna. Era adorador de estas cosas porque vivía en ignorancia. Vivía muerto en delitos y pecados. Pero Dios lo llamó y lo transformó. Será llamado el Padre de la Fe, será llamado amigo de Dios. Y pocas personas llegaron a ese nivel. Entonces es Dios siempre quien inicia la obra. Algunos cristianos, a veces bien intencionados, cuando explican cómo fue que la conversión ocurrió, siempre atribuyen voluntad propia. Yo quise, yo me decidí, yo acepté a Jesús, yo fui a Él, yo le busqué. Pero no es eso lo que la Biblia dice. No es que nosotros vamos, no es que nosotros descubrimos, no es que nosotros vamos a golpearle la puerta a Dios. Es Él quien lo hace, es Él quien nos descubre, es Él quien nos llama, es Él quien coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo mismo que Dios hizo con Abraham, Dios hace con nosotros, porque lo sacó de Mesopotamia, lo convirtió y le dijo, te daré una tierra, a ti y a tu descendencia. Le prometió un hijo y le prometió tierra. A nosotros Dios, ¿de dónde nos sacó? Del mundo, del pecado, de la maldad, de la transgresión. Nos ha convertido. Somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Hacia una otra Canaán celestial, donde ya no habrán guerras, no habrá invasión allí. Allí estaremos con Dios por toda la eternidad y ahora estamos dando la vuelta camino al jardín, una vez perdido. La palabra dice así. Jesús, hablando sobre esta obra de la redención, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre bajó, y Él ha venido personalmente a buscar, a salvar. No tuvo solamente la intención subjetiva de hacerlo. Yo vine y te busqué, pero tú estabas muy duro.
tu corazón era muy duro. Realmente era. El profeta va a decir que nuestro corazón es comparado con la punta de un diamante. Corazón de piedra. Pero la gracia vence al más vil pecador. La gracia de Dios destruye absolutamente todo. Por eso el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Podemos decir entonces que Dios, con todas las letras, ¿ya? Dios es soberano y salva a quien Él quiere. Y cuando Dios clava en alguien sus ojos, Dios llamará, Dios atraerá, atropella la voluntad, entiéndala como quiera. Dios va a vencer y lo hará. Y cuando la persona llega al Evangelio, sonriendo, incluso pensando que fue ella misma la que hizo la obra, fue Dios. Dios predestina, Dios regenera, Dios llama, Dios da fe, Dios concede el arrepentimiento. Todo lo hace Dios por su gracia y por su misericordia. El primero de los cristianos fue así. Hasta el último que debe entrar en el reino de los cielos, todos serán así. Todos predestinados, todos regenerados, todos llamados, todos han recibido fe por la gracia de Dios. Pensé que estaba cayendo truenos. Ya, sigamos. El Señor, cuando llama a Abraham, le dice entonces, lo llama y le dice, sal y ven. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Lógicamente que la conversión implica un cambio, una transformación. Tenemos que salir de un lugar de donde estábamos, un estilo de vida, una mentalidad perversa, carnal, salir de ahí y tenemos que venir a un otro lugar. Hay un cambio. Ahora hay santidad, hay santificación, ahora hay un tabernáculo, ahora hay un rey a quien tenemos que curvarnos, tenemos que adorar, tenemos que servir. Ahora no podemos vivir a nuestra manera, a nuestra pinta, viviendo bajo nuestra filosofía, bajo la levadura de este mundo. Ahora nosotros tenemos que vivir bajo la influencia de este gran y glorioso rey. Por eso que el mundo no ama el Evangelio. Por eso que el hombre pecador y mundano, él guerrea contra el Evangelio, porque hay un sal y ven. El Evangelio tiene eso, sal y ven. Sal de ahí, no te puedes quedar ahí, no puedes continuar. Y aunque el cristianismo hoy contemporáneo dice, sal, pero puedes venir como estás, los cambios se van a producir después, con paciencia. ¿Ya? Incluso algunos torpemente dicen, vengan al Evangelio, pero sin compromiso. ¿Cómo vengan al Evangelio sin compromiso? No. Vayan. El Evangelio exige de todos nosotros ya un compromiso, un sal y ven. Eso implica dejar lugares físicos, lugares geográficos. ¿O ustedes han visto una persona que ha abrazado el Evangelio y que aún frecuenta moteles o que aún frecuenta bodegas? ¿Lo hace? No lo hace más. Hay un sal y hay un ven. ¿Y qué lugares frecuenta ahora? La casa del Señor. Yo me alegré cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, como dice el corito. Sí, que usted ya. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Un cambio. Eso es un cambio, una transformación. Y fíjese usted que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, es una señal, no tan contundente, pero es una señal que en nosotros ha ocurrido un cambio, una transformación. Antes no estábamos en este lugar, ahora estamos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y estaremos hasta el fin de nuestros días. Y téngalo por seguro que si usted se casa,
será aquí, o donde nosotros nos congreguemos, en la casa del Señor. Si nos vamos de este mundo, en el templo, ahí estaremos, invocando el nombre del Señor. La segunda cosa que podemos notar aquí en este texto es que la fe verdadera, siempre ella mueve el corazón hacia la obediencia. La fe verdadera siempre mueve el corazón hacia la obediencia. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Imagínense usted en el lugar de Abraham, oyendo una voz que usted probablemente no sabe lo que es, pero ya no hay cuestionamientos. No hay. Como cuando Dios se le aparece, el Señor Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso y él ya se levanta. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? No se levanta Pablo y diciendo, ¿qué cuestión fue esta? ¿Qué fenómeno fue este? ¿Será que son extraterrestres? ¿Será que fue un ovni? ¿Será que fue esto? No, ya sabe lo que es. El corazón ya fue cambiado por la gracia de Dios. Esta voz celestial le dijo, sal y ven al lugar que yo te mostraré. Y el texto 4 dice, entonces salió. Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Eso es fe, eso es obediencia. En este punto nosotros podríamos decir que la fe intelectual tiene una fractura, ocurre una fractura de la fe verdadera. Porque la fe intelectual cree las cosas de Dios, pero no obedece. Es el tipo de fe, por ejemplo, que manifiestan los demonios o que manifiestan ciertos profesos que dicen, no, yo creo en el Evangelio, pero no encuentro necesario ir a una iglesia. Una iglesia es una cosa de hombres. En la iglesia hay fallas. No encuentro necesario leer la Biblia. La Biblia tiene más de 2000 errores. No es necesario. No, la fe verdadera se somete a la revelación de Dios. Y Dios dice la palabra, a las escrituras. Yo amo tu ley es mi deleite. Tu palabra es mi alimento. Es más dulce a mi paladar que la miel. La palabra me consuela, la palabra me fortalece, la palabra me anima en días de angustia, de tribulación y de ansiedad. De tal forma que la palabra de Dios, ya, la fe verdadera, nos llevará a creer en lo que la palabra de Dios dice. Por eso que Calvino decía, la fe verdadera, cuando mira hacia las Escrituras, dice, amén. Amén. El cristiano es alguien que toma la palabra y lee toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Espero que no haya entre nosotros alguien que todavía no haya leído toda la palabra. Sería algo vergonzoso llevar unos par de meses en el Evangelio y no haber leído toda la Biblia. ¿Ya? Tenemos santos hombres de Dios que por más de 100 años, más de 100 veces leyeron. Más de 100 veces leyeron. ¿Ya? Rabí se ríe nomás. ¿Ya? Más de 100 veces leyeron la palabra de Dios. Y siempre cuando uno vuelve, no me había dado cuenta en esto. ¿Cómo es? Es que la palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra barre la superstición. La palabra barre el yo pienso, yo creo. Por así dice el Señor. Así Dios lo ha establecido en su palabra. Pero la fe verdadera no solamente nos lleva a conocer la palabra de Dios, sino también a obedecerla, que es otro pasito un poquito más elevado. Obedecer. Creer y obedecer. La fe diabólica, la fe de los demonios, cree y tiembla, pero no obedece. Si usted cree en la palabra de Dios y usted no obedece, usted está peor que un demonio.
y necesitan nacer de nuevo. La fe verdadera siempre nos llevará y nos dará fuerza para obedecer a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que debemos orar, hay que hacerlo. Y nos dará la fuerza para hacerlo, aunque a veces estemos todos nosotros vestidos con un manto de flojera, de inercia, de sueño, de cansancio y de fatiga, y como que de repente se nos pasa por la cabeza, qué enfado es la oración. Quédese callado, ore, y verá lo que pasa. En una hora más vamos a ver lo que pasa. De repente no puede dejar de hacerlo. Se torna un deleite, un placer, poder colocar todas nuestras cargas, todos nuestros pesares, todos nuestros temores y miedos e incertezas a los pies del Maestro. La oración es tener una audiencia con Dios. La fe verdadera nos impulsa a ello. Así como la fe verdadera nos impulsa a congregarnos. Porque esta es una costumbre patriarcal. Congregarse. Reunirse con los santos. ¿Y quién anda mal de las piernas o con alguna parálisis? Primero que va a notarse es ausencia en las reuniones públicas. Pero la fe verdadera a nosotros nos lleva a obedecerle a la palabra de Dios. ¿Usted tiene alguna objeción que hacerle a la Biblia? ¿Usted tiene valentía para decir, me parece que aquí la Biblia se contradice? Con todo el temor, respeto y reverencia, lo máximo que podríamos llegar es que esta versión probablemente no es tan exacta como esta otra. Podríamos llegar a eso, pero cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es autoridad, que la palabra de Dios es suficiente. Para nosotros, la palabra de Dios es absolutamente todo. Y ninguno de nosotros podía llegar en algún momento de nuestra vida y decir, ya ahora estoy relajado. Ya tengo un PH en Biblia. Entonces ya lo sé todo. Ya llegué a un estado que cada vez cuando llegamos subimos otro peldaño. Y miramos, hay una tremenda escala que va a llegar al cielo. Todo el tiempo leyendo, aprendiendo, estudiando. Porque somos dependientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Si nosotros no nos contentamos con los mandamientos que Dios nos ha dado, que son justos, y Dios mismo lo dice al pueblo, mis mandamientos son justos, ustedes me han provocado a la ira, pero mis mandamientos son justos, mis mandamientos son verdaderos, mis mandamientos son santos, lógico, porque los mandamientos de Dios revelan el carácter de Dios. No podría ser diferente. Dios jamás ha impulsionado a alguien, por ejemplo, a abandonar la familia. En obediencia a mí, abandona tu familia. La palabra lo dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amarás al Señor de esa forma, de esa manera. Dios no se agrada de corazones fríos. Dios no se agrada de alguien que se relaciona con Dios con indiferencia. El Señor tiene que ser amado con todo. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos justos y verdaderos. De tal forma que si nosotros no nos sometemos a los mandamientos de Dios, aunque creamos en ellos, es porque sencillamente nosotros no somos cristianos verdaderos y no hemos nacido de nuevo. Porque cuando nosotros obedecemos, ¿ya?, y pasamos a andar por la fe solamente, ¿ya?, entonces nosotros pasamos a andar en obediencia a la palabra de Dios. Y si andamos en obediencia, andamos en su bendición. Porque ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Está en el sacrificio o está en la obediencia? Vea usted ahora, si hay en su corazón algún rincón de su corazón, de su vida,
donde usted puede decir, a esta parte del Evangelio yo tengo problemas con esto. Usted tiene que expulsar ese ídolo maldito de su corazón y dejar que la palabra de Dios reine por completo. Porque cuando la palabra de Dios ocupa todos los espacios de nuestro corazón, en todo sentido. ¿Eres hombre? Sí, pastor, soy hombre. Ah, qué bueno, me alegro. Quiero casarme. Ah, ¿quieres una mujer para ti? La palabra lo dice. No va a ser cualquier mujer. Y tampoco va a ser cualquier pelagato que usted pueda encontrar. Va a tener que ser un hombre conforme a la imagen de Dios. Y cuando usted hace todo esto en obediencia a la palabra de Dios, la bendición está presente. Y realmente una familia en Cristo Jesús es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Conversar sobre teología, sobre Biblia, incansablemente en la once, en el desayuno, en el almuerzo, pregunta tras pregunta y otras cosas más, es un gran beneficio para nuestras almas. Cuando nosotros creemos, obedecemos. Cuando obedecemos, somos bendecidos. Dios le dijo, ven, y él vino. Sal, salió. Te daré un hijo, y se lo dio. Y la bendición de Dios entonces se propagó a todo el mundo. Termino. Dios, cuando nos trae al Evangelio, Dios también nos ha hecho grandiosas y preciosas promesas, las cuales va a cumplir con toda fidelidad. Toda promesa que Dios ha hecho, Dios la cumplirá. Y el propio Dios en las Escrituras Sagradas, cuando le habla a Israel, ¿en qué fallé? ¿Qué hablé yo que no cumplí? ¿En qué? ¿En qué fallé yo? Pregunta Dios. Por ejemplo, Dios prometió a Abraham una descendencia. Le prometió un hijo. ¿Se lo dio? Se lo dio. Y fue en Isaac la descendencia. Entonces Dios va después y lo prueba. Y le dice, ofréceme tu único hijo. Pero Abraham creía tanto que él fue a sacrificar a su hijo. Dijo, pero si Dios me dijo que era en él, que sería mi descendencia y no en Ismael, y me lo está pidiendo que yo lo sacrifique y lo mate, pero me dijo que es en él. No puedo pensar otra cosa. Yo lo mato y él lo resucita. Porque él es fiel. Porque él no falla. Entonces Dios prometió una descendencia. A Abraham se la dio. Dios prometió tierra y lo cumplió. Dios prometió un Salvador y el Salvador vino. Dios nos prometió a nosotros salvación y vida eterna a través del Señor Jesucristo solamente, y conducirnos a la tierra prometida, la tierra celestial, la Canaán celestial, y lo está haciendo. Los que ya partieron y se fueron de este mundo y abrazados de Dios y del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, ya están en las mansiones celestiales. No están durmiendo sus espíritus en un estado de sueño y de inconsciencia. Los que murieron en el Señor ya están en la presencia de Dios en estado consciente, glorificando a Dios. Lo prometió y lo ha cumplido. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas, y lo hará. Lo hará. Estará con nosotros. Por donde tengamos que pasar y andar, Él estará con nosotros. Ahora, Dios no ha prometido satisfacer sus caprichos personales. Sus deseos personales no ha prometido. Dios no ha prometido a usted curarle. Porque de repente algunas personas distorcen el Evangelio y dicen así: Dios me prometió mi cura. Así como que andan con un vale, ¿ya? Vengo a cobrarle mi cura. Vengo a buscar mi bendición. Pero si la bendición ya vino, lo mejor de Dios ya está por venir, ya vino el Hijo de Dios, lo mejor. Dios no nos ha prometido a nosotros riquezas. Entonces no andemos con esto, yo estoy esperando que Dios cumpla lo que me dijo.
Dios prometió que estaría con nosotros y nos mandó a estudiar y trabajar. Y darle duro a eso. Lo resto será consecuencia y bendición. Sería encachadito que nosotros estuviéramos entonces en la cama, días fríos, helados, y durmiendo hasta las 3 de la tarde. Y Señor, bendíceme. Que cuando yo pase mi tarjeta, ya aparezca un número y muchos ceros. Muchos, pero a la derecha. Ya, la bendición está a la derecha. Ya, en números. Ya. Sería maravilloso. No, Dios no ha prometido riqueza, Dios no ha prometido bendición, no ha prometido cura, Dios ha prometido estar con nosotros. Y estará con nosotros para siempre y por siempre. Y si le somos fieles y obedientes y cada vez más obedientes en todo, de tal forma que nuestra conciencia no nos acuse de nada. Más paz, más gracia. Aunque tengamos pancito duro, con té, con lágrimas. Paz con Dios en medio de la tormenta. En vez de estar en lugares lujosos, una conciencia herida, inquieta y acusadora. Dios, hermano, jamás ha mentido. Dios jamás ha fallado. Dios jamás ha olvidado a uno de los suyos que ha creído en Cristo Jesús. Y aunque nosotros lleguemos en unos par de años más a viejitos y no nos tornemos completamente llenos de arruguitas, ¿ya? Y cabellos blancos, ¿ya? Y de repente no podamos oír bien, ni podamos ver bien, y tengamos que ser conducidos por nietos, el Señor estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y nos llevará de este mundo conforme a su gracia y conforme a su divina misericordia. Nosotros a veces decimos, me gustaría irme, ¿ya? Dependiendo de mí mismo, ¿ya? Irme en sueños, ¿ya? Irme a acostar y despertar en la gloria celestial. Eso le cabe solamente a Dios. Algunos santos fueron asesinados, otros santos fueron recogidos en buena vejez y en paz con Dios. Eso le pertenece a Él. Por todo esto Dios es digno de confianza. Todas sus profecías, ya las más importantes, se cumplieron. Y los que aún no se han cumplido, se cumplirán. Como por ejemplo, el Señor vendrá por segunda vez, con gran poder y gloria y de una forma visible, a buscar a su novia, a su iglesia, y ahí ocurrirá el gran y poderoso arrebatamiento. En el día final, cuando la trompeta sonará, y ahí nuestros cuerpos serán transformados para la gloria de Dios Padre. Amén. Su historia se parece a la de Abraham. ¿De dónde le sacó Dios? Probablemente nuestra historia sea muy parecida a la de Abraham. Nuestra obediencia se parece con la de este hombre, aunque Abraham también, ¿ya? Porque se le dijo en Isaac, y después de un tiempo andaba cateteando, está pasando el tiempo, y Sara le dijo, bueno, toma a Agar, y tiene un hijo con ella. La esposita esta, espiritual, Sara, toma a nuestra sierra, y entonces, y ahí inventa toda esa historia que en la hora del parto, como que si el niño estuviese saliendo de su vientre, cosas ridículas, ¿ya? Y después el problema que dio, ¿ya? Porque no esperó en Dios. Mientras más obediencia, más bendición, más paz con Dios. ¿Alguna promesa ha fallado? Es que Dios me prometió, yo tengo sueños. Vaya a acostarse. Dios no va a prometer sus sueños, cumplirlos. ¿Ya? Quiero ser un gran futbolista de gran éxito. Depende de la gracia y de la misericordia de Dios. De pronto que Dios aquí nos ayude, nos bendiga y nuestro corazón se mantenga firme en la palabra de Dios. Y aunque la tierra se mueva y tiemble como el agua, seguiremos confiando en el nombre del Señor.
como decía J.C. Riley, ¿ya? No JCB, ¿ya? Unos días más, unos domingos más, unas cenas más, y ya estaremos con Dios por toda la eternidad, libres de esta corrupción, libres de este sentimiento cuando a veces dice, oh, llorar, tengo sueño, y se queda dormido. Un día estaremos libres de ellos para estar con Dios por toda la eternidad. A Dios la gloria por siempre. Amén.